probablemente lo más importante que pasó en esta creación de Vermin, porque cuando yo estaba, digamos, diseñando la historia, ni siquiera entendía cómo poder pasar eso. O sea, yo en ese tiempo estaba pensando, bueno, ¿cómo lo hacemos una serie animada? Que por lo menos guiones de pelis y de televisión he hecho y ya con eso estaba bastante abrumado. Después, cuando ya entró la posibilidad del cómic, pues yo tenía muy claro la historia y para dónde iba la historia, podíamos escribirla, pero una cosa es escribirla en palabras, pero nunca realmente tuve una visión clara de cómo diablos se va a ver esto y cómo, o sea, cómo van a ser las expresiones de estos personajes, cómo van a interactuar entre ellos, cómo se va a comunicar todo esto visualmente. Y ahí es donde entras tú y sin yo haber, o sea, solo a cuando vi tus primeras versiones del sketch, digamos, de ese primer cómic y del sketch de los personajes fue que dije, wow, esto sí puede llegar a ser un mundo, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? O sea, porque tú mismo lo dices, ¿no? Tú no estás muy acostumbrado a dibujar animales, sin embargo, aquí tocaba hacer animales, antropomorfizarlos un poco, pero no estábamos haciendo Mickey Mouse, digamos. Exacto, exacto, Y sí. entonces, ¿cómo te enfrentas tú a este papel de palabras en un papel y de repente empiezas a bajarlo a Es que imágenes? fue bien raro. Toda la experiencia fue como muy atípica y eso fue también lo padre. Primero, pues bueno, ustedes me pasaron una Biblia que habían construido con los Sí, Bones allá en Colombia y donde tenían ya como, pues, bastante bajado el balón. Pero bueno, eso yo creo que la Biblia llegó a mí después, porque me pasaron antes como apenas sí, como unas cuantas imágenes para hacer una prueba de un fragmento, de un guión sí, y una hacer una página o dos página. de guión, sí. Y entonces, yo creo que cuando lo oí, decía, la madre, porque además, como no tenía contexto de dónde veníamos y a dónde íbamos, entonces era tratar de representar esto de la manera más eficiente, pero, y visual, pero tenía una cosa como muy particular que era como la indicación de que fuera lo más fiel a la naturaleza posible, ¿no? Entonces, pues ahí yo me acordé de mis clases en la universidad y de Tarkovsky, ¿no? De el arte es bueno cuando es fiel a la vida. Entonces dije, bueno, pues a ver, voy a hacer lo más fiel a la vida que pueda, ¿no? Entonces, pues ahí hice mis trucos y bueno, y eso fue lo que nos permitió trabajar juntos. Que lo de menos era que ustedes me dijeran que no, pero ya estaba como Chava Flores cuando cantaba en esa canción de yo estoy acostumbrado a que siempre me digan que no, el problema es qué va a pasar cuando me digan que sí. Entonces, de repente, yo no estaba preparado a que ustedes me dijeran que sí, y cuando eso sucedió, entonces ya conocí la Biblia y conocí todo el rumbo de la historia, sí me quedé rascándome la cabeza un rato de en qué diablos me metí, porque fue la perfecta, es el perfecto ejemplo de salirse de la zona de confort. Yo venía de hacer un cómic que se llama Freak Meter, donde era 100% figura humana, ¿no? Y luego trabajar con gatos y con mapaches, que son, pues yo soy alérgico a los gatos, entonces, y bueno, tengo perros a los cuales también soy alérgico. Entonces, pero vaya, o sea, he convivido con perros toda la vida, entonces, de alguna manera, la anatomía canina me es más natural, ¿no? O más próxima. Y los mapaches, puta, o sea, yo acababa de hacer un mapache en el Inktober de aquel año, pero no era algo con lo que yo me relacionaba o algo con lo que yo estuviera familiarizado. Entonces fue entrar desde cero a un lugar como súper incómodo y comenzarme a tratar de adaptar. Y ahí fue donde creo que el asunto gráfico enganchó conmigo, porque además
la conceptualización que ustedes tenían de los mapaches y de los gatos, no solo no era como Disney, sino tampoco era como similar a como son realmente, sino ya tenían una, pues una fisionomía súper agresiva, pero caricaturesca, o sea, era como algo muy grotesco que conectó conmigo porque yo era muy fan de Beavis y Butthead, o sea, como de este tipo de contenidos que también entran en ese mundo de lo visualmente incómodo, ¿no? De difíciles de ver, pero que ya una vez que les agarras el modo, te enganchas muchísimo, ¿no? Entonces, y luego me acuerdo que otra de las grandes referencias que me diste era este muchacho, ay, mira, aquí tengo el libro, aquí está. Ah, claro. Este hombre, Ralph Steadman. Y el asunto era que además yo trataba con el estilo que estaba desarrollando, pues hacer algo cada vez como más pulido, con calidad de línea, pero que fuera como muy limpio. Y entonces aquí me dijiste, güey, ensúciate las manos. Y de repente era como regresar a esos impulsos como muy de sketch y de manchas, líneas por todos lados, que fuera así gestual, que fuera, si me acuerdo, una junta que tuvimos para comer y que me decías, todavía lo veo muy limpio, necesito que sea con más sketch, más visceral, güey. Más gesto, más. Sí, 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 y entonces era más como este señor, ¿no? Que además yo acababa de ver la película Fear and Loathing en Las Vegas, entonces era de claro, o sea, tiene que ser más así, ¿no? más despanzurrado el asunto. Y que en algún momento yo me llegué a plantear la posibilidad de hacerlo, ¿cómo se llama? En formato físico tradicional, ¿no? O sea, sí agarrar mi papel y mi lápiz y mi tinta china y poder agarrar mi pincel y mancharlo, pero no, yo sí tuve un juramento conmigo mismo hace muchos años que dije, yo no, eso ya no le vuelvo a atorar. Entonces, y luego uno se enfrenta a los cambios de Juan Rendón, entonces hubiera sido darse un balazo en un pie, Sí. trabajar de esa manera. O sea, afortunadamente el control Z y se volvió mi aliado. 38 de cambios de la página 3. Sí, no, yo ya le digo, es el proceso de centrifugado, porque además aquí hay un personaje del que no hemos hablado, que es Natalie Osma, que bueno, yo con ella me coordino para hacer las entregas y ya después Juan termina dando el visto bueno. Entonces yo le decía a Natalie, ya vamos en la ronda 39, en el proceso de centrifugado del mundo de cambios. Pero bueno, gracias también a ese nivel de neurosis y de perfeccionismo, Vermin se logró como finalmente te lo imaginabas, ¿no? Pero fue un poco eso, o sea, ha sido mucho... mejor de como me lo imaginaba, o sea, ha sido mucho ensayo y error, pero también me ha servido mucho trabajar con instrucciones claras, ¿no? O sea, si algo tiene Vermin dentro de los guiones, es que no te voy a decir que dejen poco a la imaginación, te deja espacio suficiente para proponer, pero queda muy claro qué es lo que se necesita y qué es lo que se espera. Entonces, otra de las cosas que por ejemplo, luego creo que la gente cuando habla acerca de creación de cómics no tiene muy claro en cómo imaginárselo, es el acting de los personajes. Y al final, el que tú vinieras bueno, todos ustedes vinieran del mundo del cine y de la televisión, es que el performance y el acting de los personajes era algo que quedaba perfectamente establecido en las instrucciones de los guiones, ¿no? ¿Qué era lo que se esperaba de los parados, de las gesticulaciones, de la interacción entre los personajes dentro del trazo escénico de cada panel? Entonces, ha sido en ese sentido, pues, Pero igual yo creo que va más allá de lo que está escrito en los guiones. O sea, sí, digamos, una página como esta
con todas estas expresiones, yo creo que van, o sea, expresiones como esta, ¿no? Yo creo que algo de lo que ha funcionado muy bien o funciona muy bien para mí de todo este proceso ha sido, y me gozo, uno de los procesos que más me gozo es como ver tu interpretación de lo escrito, porque obviamente Claro. están escritas expresiones, están escritas emociones, pero de allá cómo eso se lleva a un gato, a un mapache, a una rata próximamente. Ah, spoiler alert. Spoiler alert. Eh, pues ya es un proceso tuyo, ¿no? Claro. Porque yo creo que algo que ha sido bonito de Bernie también es como ese balance, porque sí, yo no quería que fueran humanos o que fueran simplemente humanos disfrazados de animales. Exacto. Tenía que haber una motricidad, tenía que haber una manera de actuar que se sintiera animal, pero al mismo tiempo necesitamos emoción, o sea, necesitamos ver gestos, emociones, todas estas cosas, y creo que ese balance que tú encontraste, que es 100% tuyo, lo tengo que permitir, yo era escéptico hasta que lo hubiéramos podido lograr al principio, creo que es algo de lo que funciona muy bien, y definitivamente es lo que yo más me disfruto del proceso, es ver eso. No, y dentro de eso han habido evidentemente licencias creativas, ¿no? Por ejemplo, Tic, que ha sido uno de los personajes que más humanización ha sufrido, pero eso fue una de las cosas muy, muy interesantes de comenzar a trabajar con los mapaches, porque los mapaches, bueno, de entrada que tengan pulgar oponible, es una de las cosas así de, wow, porque eso es básicamente la explicación de la evolución y de por qué nosotros podemos hacer todo lo que el resto del mundo Usar animal la mano no. para agarrar. Y entonces, luego, pues, de las cosas que tú me platicaste con este tema de un documental que habías visto que se llamaba Raccoon Nation, que Sí. era como toda la exploración de lo que los mapaches ya son capaces de hacer. Sí. Y cómo ha Entonces, evolucionado la inteligencia del mapache ha venido evolucionando gracias a nosotros. sí, 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 exacto, a las palancas, las puertas, a todo. Ponerle candado a las basuras. Entonces, Sí, o sea, entonces eso de repente, por ejemplo, me acuerdo cuando la explicación, o bueno, el planteamiento de Tic, que era el mapache más grande y no sé qué, y de repente fue como, para mí fue como una pequeña fantasía de infancia, como si pudiera dibujar a Wolverine, ¿no? Entonces, porque además es como bruto, pero tiene como esa complexión, digo, Wolverine es un personaje chiquito y Tic es grande entre los chiquitos, ¿no? Pero tiene esa onda así de fuerza bruta, ¿no? Y además que de repente cuando en situaciones de estrés y cuando lo ves en batalla, se le ve así todo musculado y así listo para repartir cachetadas, ¿no? sí, ese es Y, pero por otro lado tienes a Mopoy, que llegó siendo como un proyecto, como un personaje al que todos dentro del equipo de Vermin amaban, porque además está chistoso de ver. O sea, está pelón, tiene barba, pero tiene así como más borracho. sus. Ella es súper pedote. Entonces también se integra como a un mundo de personajes alcohólicos, pero adorables, ¿no? Como Peter Griffin, como Homero Simpson, y hasta cierto punto como Tony Stark, ¿no? Pero Mopoy sin ser genio, solo es un güey al que le vale madre la vida y tener qué comer y qué beber, ¿no? Por sobre todas las cosas. Entonces, Y, y eso hablando de eso, fue. perdón, sigue. No, no, entonces te decía, o sea, eso fue uno de los grandes retos de poder jugar ahora con estos personajes, ¿no? Y luego también tener a los humanos como muy, muy atrás, como desdibujados. Eso era, había que deshumanizar a las personas y humanizar a a los animales. Eso fue una de las cosas también muy, muy chistosas. Eso está bueno, esa frase. Humanizar a los animales y deshumanizar a las personas. Sí.